quien esté. Amén. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Así como está, hay algo muy importante que nosotros tenemos que hacer. Y que todos, cuando decidimos entregar nuestro corazón a Cristo Jesús, las cosas cambian, se transforman. Hay un canto que dice, pues antes mi vida un lamento era y hoy es una nueva canción. Cuando nosotros llegamos al Señor Jesús, nuestra canción, nuestra vida se vuelve una canción. Antes era solo un lamento. Quejas, problemas, adversidades. Nosotros mismos no podíamos en nuestras vidas, vicios, etcétera, cuántas cosas. Pero cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús, todo cambia. Amén, todo cambia. Entregar la vida al Señor Jesucristo no significa venir a la iglesia solamente, ¿sí? La entrega de nuestra vida para con el Señor es permitir que la obra del Espíritu de Dios se haga en nosotros conforme a su palabra. Entregarnos por completo, a plenitud. Que nuestra mente, que nuestra alma, que nuestro corazón, que todo nuestro ser se pueda dar al Señor. Eso es verdaderamente entregarse a Cristo. Yo se lo he dicho a usted en repetidas ocasiones, pero usted puede traer a su perrito a este lugar y no por eso quiere decir que él sea un hijo de Dios, un siervo de Dios. Dios lo que está queriendo de nosotros es que entreguemos nuestro corazón a Él, que podamos tener un encuentro con nuestro Dios. Hoy lo decía en palabras alguno de mis hermanos de los que ministró, tanto profecías como quien ministraba hace un momento, ministraban, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Pero mire que la iniciativa la tenemos que tener nosotros. El Señor siempre estará esperándonos, siempre estará esperándonos. Como el padre que esperaba al hijo pródigo. Todos los días salía a la ventana, dice la palabra, y ahí observaba. ¿Sabe qué esperaba el padre? Que hubiese un cambio en su mente, en sus acciones, en sus actitudes, un deseo de cambiar. Eso era lo que esperaba el padre, que hubiese un deseo de cambiar. Mientras que no haya un deseo de cambiar, hermano, en nosotros, es muy difícil que nosotros podamos tener verdaderamente un encuentro con el Señor. Pero hoy, en esta mañana, yo quiero hacer algo que pocas veces quizá lo hacemos de esta manera, ¿verdad? Lo hemos hecho de otra forma. Pero yo quiero invitarle, si hay alguien en esta mañana que quiera recibir a Cristo Jesús en su corazón, este es el momento para hacerlo. Este es el tiempo para que usted venga y venga a decirle al Señor, yo te necesito. Si hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor Jesús porque se ha apartado, porque se alejó, no sé, algo estaba sucediendo en su corazón, se enfrió quizá por las cosas que sucedieron, pero hoy es el día que el Señor te está hablando y te está diciendo, ven, yo te estoy esperando. Cuán importante es que nosotros podamos darle nuestra vida al Señor Jesús. Y usted dirá, pero no ha predicado, ¿no? Siempre hemos predicado. Y lo más importante es que nosotros podamos decirle al Señor, yo te entrego mi corazón. Esto es una entrega del corazón. No es venir y cumplir un privilegio, porque quizá alguien esté hasta con un privilegio y le está costando, porque lo que necesita es un encuentro con Cristo Jesús. Eso es lo que necesita. No necesita un privilegio. No necesita que le aplaudan. Lo que necesita es que los ángeles del Señor se pongan de pie en este momento para darle la bienvenida y gozarse, porque la palabra dice que cuando uno de nosotros como pecadores nos arrepentimos, entonces en los cielos hay fiesta y los ángeles del Señor se regocijan por aquello que uno está entregando. Todo su ser, toda su vida, todo su corazón. Hace unos días me habló este muchacho y me dijo, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Y es parte del por qué le estoy invitando a usted. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su corazón al Señor? ¿Habrá alguien que se haya apartado y quiera venir a Cristo Jesús en esta mañana y decirle, Señor, yo me arrepiento, yo no puedo seguir viviendo de la manera en que estoy viviendo?
yo te necesito. Mientras que usted cierra sus ojos un momento, vamos a orar por Samuel, vamos a entregarle al Señor esta vida. Y yo le ruego por favor a mis hermanos ancianos, si me pueden ayudar, vamos a orar por él, vamos a bendecirlo. Él quiere entregar su corazón al Señor. Ese es un acto de fe. ¿Sabe qué me fascina de los niños? Que lo hacen con una pureza de corazón, que lo hacen creyendo. Y de eso es el reino de los cielos. Así dice la palabra. Que el reino de los cielos es de los niños, de los que pueden creer. Uno muchas veces razona demasiado a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros hoy, en esta mañana, ya no razones al Señor, ya no razonemos a Dios, mejor creámosle. Pastor, pero ¿qué van a decir si mire, yo estoy en la alabanza, yo estoy en la danza, yo estoy en... No vamos a decir nada, al contrario, feliz, porque entonces verdaderamente lo que estás haciendo va a ser recibido como un olor grato delante de la presencia del Señor. Una vez más, yo le pregunto, ¿habrá alguien que quiera recibir a Cristo Jesús en esta mañana? ¿Habrá alguien que quiera entregar su corazón a Cristo Jesús en esta mañana? Este es el tiempo. Yo le pido por favor que usted no sea espectador en este momento, sino si me ayuda a orar. Y que el Señor quebrante los corazones. A lo mejor hay alguien que está batallando, que está luchando por el qué dirán. No te preocupes del qué dirán. Eso es lo de menos. Lo que nosotros podamos decir, eso que no te interese. Que pueda decir el Señor de ti es lo más importante. Así que la invitación queda abierta. No interesa cuánto tiempo hayas venido a la iglesia. Importa que hoy puedas entregarle tu corazón a Cristo Jesús. Eso es lo más importante en este tiempo. Así que le ruego que usted y yo intercedamos un momento. Y aquellos que están entregando su corazón al Señor, que hoy queden inscritos sus nombres en el libro de la vida. Un día importante para ellos. Porque creyendo con el corazón y confesando con la boca, entonces se es salvo. Y hoy en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, si tú lo has creído con tu corazón, pero lo que te hace falta es confesarlo, es el momento para venir y decir: yo confieso que Jesucristo es mi Señor y lo hago delante de ustedes como testigos. Porque aquel que no niega al Señor ante los hombres, tampoco Él lo negará delante de Dios y de sus santos ángeles. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que hoy produzcas un nuevo nacimiento en cada uno de ellos. Que hoy, Señor, tu Espíritu Santo haga aquella obra que nosotros como hombres no podemos hacer. Y es el cambio, Señor, de naturaleza desde adentro hacia afuera. El cambio de la mente, Señor, desde el interior hasta el exterior, Señor. Que se refleje, Señor, en el nombre de Jesús, la vida del Espíritu, el cambio del Espíritu, la obra del Espíritu en cada uno de los que están en este lugar a partir de este día. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que seas tú el que los levante, el que los cambie, el que los transforme, el que los edifique, el que los lleve, Señor, hasta la casa del Padre de vuelta. En el nombre de Jesús, y que puedan experimentarte a ti como Señor, a ti como Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Que todos podamos, Señor, a partir de este día, Señor, entender que el nuevo nacimiento, Señor, son las nuevas obras que nosotros hacemos. Es la nueva forma de la vida que nosotros tenemos y expresamos. Es el testimonio de Cristo sobre nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te ruego que hoy, Señor, hagas ese nuevo nacimiento en sus vidas. Y que sus nombres, Señor, hoy sean inscritos en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Muchas gracias, amado Dios. Al mismo tiempo, como estamos
Oramos hoy, Señor, por mi hermano Juan Carlos, Señor Alonso, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, yo te ruego que ahí donde está, Señor, ahí en el hospital donde está, tu poder, Señor, tu mano de poder se pose sobre su vida, Señor amado. Y que venga, Señor, la palabra, Señor, el aliento sobre de él en el nombre de Jesús. Que todo temor, Señor, con respecto a esta enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús sea arrancada de su vida, Señor, de su mente y de su corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Que ahí donde está, Señor, pueda llegar tu sanidad, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Por aquellos que están enfermos de cualquier otra enfermedad, Señor, que tu mano poderosa, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hoy, Señor, llegar hasta donde ellos están, Señor, y hacerlos sanos por la palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Padre precioso. Gracias por tu presencia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por cada uno, Señor, en esta mañana. Que tu palabra descienda, Señor, sobre nosotros como la lluvia, como el rocío, Señor, sobre nuestra tierra. Y que fructifique, que germine, Señor, esta semilla poderosa de la palabra para que rinda fruto a 100 por 1 sobre nosotros, Señor. Y que el corazón de cada uno se disponga, Señor, a recibir los que están en el momento de recibir, Señor, y a dar a quienes nos corresponde darlo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, Señor. Amén y amén. Aleluya. Que Dios los bendiga, que el Señor los llene de su presencia y de su poder en el nombre de Jesús. Amén. Y luego usted al finalizar puede llegar, bendecirlos, darle la bienvenida a este maravilloso reino de los cielos. Amén, que hemos experimentado. Y por supuesto, si hay que bautizar a alguno, por favor, que de hecho hay que hacerlo, ¿verdad? Abóquense con mi hermana Lucy, con mi hermano Benjamín, están ahí atrás a mi mano izquierda. De ser posible, mañana mismo los bautizamos. Amén. Porque creo que eso es importante. Como la venida del Señor es tan inminente, no podemos perder tiempo. Amén. Así que mañana mismo los bautizamos. Vamos a calentar un poquito de agua y pues vamos a ver la manera en que los bautizamos. Y si no, pues que el Espíritu les dé calor suficiente para meterlos ahí dentro del agua. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi amado hermano y hermana, en esta hora. Tantas cosas maravillosas que Dios hace, ¿verdad? Para la mente religiosa pero primero tuvo que haber sido la palabra, hermano, ¿verdad? Los religiosos así eran, tenían un esquema para hacer las cosas. Para Dios no, el Señor tiene su forma de actuar y de hacer las cosas. Amén. Incluso pudimos haber empezado predicando y terminando recogiendo la ofrenda al final, ¿verdad? Para Dios no hay una forma estricta de hacer las cosas. Lo llevamos por un orden, pero cuando el Espíritu toma el tiempo, Él puede hacer lo que Él desea hacer en medio de nuestras vidas. Amén. Así que no se preocupe si no habíamos predicado. Este es el momento para predicar y nos vamos a gozar juntos. Usted escuchando y yo exponiéndoselo. Amén. Muy bien. Quisiera entonces seguir platicando con usted, porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que analizar y ver. En cuanto a lo que platicábamos del viernes, ¿se recuerda? De una vez le voy a poner aquí el título, y el título es la recuperación mental. ¿Por qué recuperación mental? ¿De qué se trata o a qué quiero referirme? Bueno, pues usted lo sabe, nosotros hemos sido enfocados, enviados, atraídos, y se nos ha dado una proclama profética sobre nuestras vidas para que en pos de aquello vayamos, se nos dé una bandera para que sigamos aquello. Amén. Como se lo he explicado en otras oportunidades, como el pueblo de Israel, donde estaba la bandera de cada una de las tribus, el que era de esa tribu la seguía. Entonces nosotros estamos tratando de seguir aquello que nos pusieron delante, o los que van delante de nosotros, seguirlos, porque a esto pertenecemos. Amén. No quiere decir que no haya más que decir. Olvídese, la Biblia es infinita, ¿verdad?
Y claro, quizá en el principio hablemos de estas cosas y poco a poco, pues el Señor va a ir dando lo que tengamos que decir, ¿verdad? Siempre con la finalidad de que si hubo algo que se perdió, si hubo algo que se dejó, si hubo algo que se olvidó, si hubo algo que ya no se practica, entonces nosotros vayamos a recuperarlo por medio del Espíritu, por medio de la palabra, amén, por medio de nuestra búsqueda, porque hay maneras para recuperar las cosas también, amén. Y lo vemos nosotros en parte en aquella parábola que es una, pero en tres, ¿se recuerda? La oveja perdida, la dracma perdida y el hijo perdido, las tres cosas. Cada uno tenía una forma diferente de recuperación. Por ejemplo, la oveja la tuvieron que ir a buscar, ¿sí? Para recuperarla. Pero la moneda no. La moneda tuvieron que prender la luz, ¿verdad? Lo primero, barrer, y entonces se encontró la moneda. Pero al hijo no lo fueron a buscar. Al hijo lo esperaron. Porque el que es hijo vuelve a casa solo. Ya no es oveja, ya no hubo que ir a buscarla, ¿verdad? Tuvo que esperarse para que volviera en sí. Tuvo que esperarse para que entonces entrara en un tiempo de prueba para sí mismo, en un tiempo de cambio de mente en su vida. Amén. Entonces, yo quisiera platicar con usted precisamente sobre eso, sobre la recuperación de la mente. Estoy hablando con gente que es hijo. Amén. Aunque se oyó como oveja ahorita, ¿va? Cuando dijo amén. Entonces, pero es hijo. Entonces, como hijos, hermano, aquí está, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Mire lo que había en la casa, pan, ¿verdad? ¿Y qué representa el pan? La palabra, es decir, él lo que estaba era falto de palabra. Cuando hay falta de palabra en una persona, hermano, lo más seguro es que esté muriendo de hambre espiritualmente, ¿verdad? Está lejos, está frío, todo le parece mal. Ahí en los chats donde a veces usted entra, ¿verdad? No siempre, que se empiezan a pelear todos de que sí, que el diezmo, que el velo, que fulano dijo, que fulano hizo, todos esos comentarios es porque esa gente está fría. Esa gente no tiene una mentalidad centrada en las cosas de Dios. Yo lo que espero es de que usted no esté participando de eso, ¿verdad? Y si lo está, entonces sálgase de ahí, porque no le va a convenir en nada. Lo que tiene que hacer es mejor abocarse al pan. Aboquémonos al pan. Cuando nosotros comemos del pan de la palabra, vamos a entender todas las cosas de bendición que Dios tiene para nosotros. Alguien en alguna oportunidad decía lo siguiente, es que lo que pasa es de que nosotros tenemos que venir y ser una iglesia que guerree, que se meta a la guerra espiritual. Y yo me quedé pensando y dije, pero si hay tanto que buscar de Dios, ¿para qué le vamos a ir a jalar la cola al diablo? Hay cosas en nuestro interior que deben de ser sanadas primero. ¿Para qué quiere usted reprender al diablo y hacer un montón de cosas, hermanos? Si para empezar no lo han enviado, ¿va? 1. 2. Hay tanto que conocer de Dios que para qué queremos conocer al diablo. ¿O usted quiere conocer al diablo? Si quiere, pórtese mal y ahí se va a quedar y ahí lo va a conocer, ¿verdad? Pero hay tanto que conocer de Dios que no deberíamos de concentrar nuestras fuerzas en querer conocer el lado de las tinieblas. ¿Sabe cuándo se van a dar? Cuando nosotros siendo luz lleguemos a un lugar y como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Se manifestaban solas. Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos? Le decía. Pues si el Señor solo se paró ahí, dijo algo el Señor. No dijo nada. Sencillamente su búsqueda, su obediencia, su oración, el estar con el Padre conectado, lo hacía santo a Él.
Y esa misma santidad, hermano, es el reflejo, en otras palabras, era el reflejo de luz que él tenía. Se paraba y obviamente las tinieblas se alborotaban, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros debemos de ir en pos de las cosas del Señor. Amén. Entonces, para ello lo que tenemos que tener es un cambio en nuestra mente. Ir y buscar las cosas que nos van lo voy a decir así, que nos van a afectar la mente de manera positiva, de manera espiritual de la luz. Amén. Ok, entonces este hombre, este muchacho, tuvo que, por diferentes razones y más que todo, porque así lo decidió, así lo determinó él en su corazón, salió con todas sus cosas, se fue a malgastar la herencia del padre y ahí tuvo que tener un proceso para volver entonces a la casa del padre de nuevo. Hambriento, sediento, con otras vestiduras, quizás rasgadas, qué sé yo, con zapatos rotos, sin anillo, ¿verdad? Lo había tenido que empeñar, vender, qué sé yo, lo que sea. Entonces regresó a la casa para que lo restauraran, para recuperar su posición de hijo nuevamente. Pero ahora sí, con una mentalidad distinta, con una actitud distinta. Eso es lo más importante para el Señor. Amén. Porque el Señor conoce las intenciones del corazón. Eso es lo primero que Dios ve. Usted lo recordará cuando Caín y Abel presentaron su ofrenda. Amén. El Señor, ¿qué fue lo que vio? Si hubiera visto las ofrendas, pues a los dos se los hubiera aceptado porque al fin eran ofrendas. Pero dice la palabra muy claramente, y vio Dios el corazón, vio Dios a Caín, vio Dios a Abel, los vio a ellos, la intención de su corazón. Amén. Pero bueno, sigamos acá. Mire, la Biblia Dios habla hoy, creo que se llama, ¿verdad? 2002, dice, al fin se puso a pensar cuántos trabajadores en la casa de mi padre, etcétera. Y luego en el Nuevo Testamento, Stern dice, por fin recuperó la cordura y pensó, cualquiera de los obreros contratados por mi padre, ahí tienen pan, etcétera. Muy bien, vimos entonces que esto nos lleva a nosotros hacia la paz. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Transformar nuestras mentes y nuestros corazones. Una vez transformados, entonces el Señor los guarda en paz. Nos mantiene dentro de esa línea para estar pensando, porque los pensamientos vienen primeramente del corazón. Amén. Así lo dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros, hermano, empezamos a recibir la instrucción de Dios, la palabra del Señor, vamos a encontrar que en este sentido, cuando dice que sobrepasa todo entendimiento, yo lo puedo analizar, ver también desde este ángulo, y es que los pensamientos de Dios, hermano, sobrepasan nuestros pensamientos, y que de hecho la Biblia lo dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos mejores que vuestros caminos. Entonces, hermano, cuando dice que sobrepasa todo entendimiento, es todo entendimiento humano. Porque Dios hace las cosas de maneras distintas a las que nosotros a veces imaginamos o quisiéramos que así se hiciera, ¿verdad? Cuando usted ve de repente que no sé, un familiar, un hijo, su cónyuge no quiere del Señor, hermano, usted ora, usted le pide al Señor, Señor, haz tal cosa, Señor, trae tal cosa, Señor, te ruego, por favor, mira, de esta manera creo que es la manera en que él va o ella o aquella persona va a entender, Señor. Yo creo que si le habla fulano de tal, entonces va a venir. Señor, yo creo que si lo llevamos a tal o cual lugar, entonces ahí va a recibir del Señor. No, el Señor tiene sus maneras de llevarnos a nosotros, porque sus pensamientos, su paz sobrepasa ese entendimiento que nosotros tenemos. Nosotros muchas veces oramos, pero oramos con angustia de algo. Si oráramos con paz, entonces nos daríamos cuenta cómo la obra de Dios se realiza más rápidamente y a la manera en que Él quiere realizarlo. No oremos en ansiedad, oremos nosotros
llegando delante del Señor y diciéndole, vengo a echar toda mi ansiedad sobre ti y tú vas a hacer lo que tienes que hacer. Amén. Ok, le estoy diciendo esto porque entonces, cuando nosotros llegamos a la paz de Dios, que es un vínculo, es decir, algo que une, entonces va a guardar nuestros corazones, nuestras mentes, que en Cristo Jesús nosotros podemos hallar. Luego hablamos de Filipenses 4:8 y en esto es donde estoy ahorita concentrado. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio o alabanza, como lo dice en esta otra versión, en esto meditad. En esta versión, el Nuevo Testamento VHA dice, en estas cosas pensad. Es decir, que aquí esté vuestra mente puesta, que aquí esté vuestra mentalidad. Amén. Nuestros pensamientos deben de estar en esto. ¿En qué esto? En lo verdadero. No es así. En todo lo verdadero, en todo lo digno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honorable, en las virtudes, en lo que es digno de alabanza. Amén. Y entonces, como resultado, vamos a obtener esto. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Y ya, se terminó el mensaje. Feliz usted, ¿va? Nos vamos a ir temprano. Espérame un ratito. A partir de aquí, entonces, donde quiero llevarlo es a lo siguiente. Aquí. A analizar cada una de estas cosas que debemos de pensar continuamente. Porque decirlo solo así, pues, muy fácil, ¿no? Pero analicemos a la luz de las Escrituras qué cosa es lo verdadero, qué es lo digno, qué es lo justo, qué es lo puro, qué es lo amable, qué es lo honorable, qué es la virtud y qué es digno de alabanza. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, tal vez no vamos a ver todo hoy, pero quiero llegar o empezar con usted a ver lo siguiente. Mire, para empezar, la palabra pensado, meditada ahí, viene de logizomai. Eso ya lo habíamos visto, pero lo voy a volver a repetir. ¿Qué significa hacer un inventario en nosotros? Entonces aquí la cosa se individualizó. Aquí no es hacer un inventario de lo que hacen los hermanos, de si están pensando ellos en lo justo, en lo puro, en lo verdadero. No. Es hacer un inventario en mí mismo. Darme cuenta qué me hace falta. Ver, investigar por el Espíritu, que el Espíritu me lleve a ver a mí qué cosas están faltantes en mi interior, para que entonces yo pueda recuperar aquello en mi vida y pueda volver a poner el stock necesario dentro de mí para entonces tener un pensamiento de esta naturaleza que me lleve a mí a entender al Dios de paz, a tener al Dios de paz conmigo. Porque una vez que nosotros tenemos al Dios de paz, tenemos asegurado verlo. Óigame bien eso. Una vez que nosotros tenemos al Dios de paz, tenemos asegurado verlo. ¿Sí? Y voy a atrever a decirme algo que le dije hace unos días, pero que vuelve otra vez a latir en mi corazón. Yo creo que el que ve al Señor tiene asegurado irse. ¿Por qué digo eso? Porque si tenemos la paz, lo siguiente es la santidad. Entonces quiere decir que el que alcanzó santidad, consigo alcanzó la estatura del varón perfecto. Y por ende entonces el que pueda ser partícipe de esa comunión eterna con el Señor Jesucristo. Es decir, la novia del Señor Jesucristo. ¿Verdad? ¿Sí me estoy dando a entender o no? Amén. Entonces, y si no, ahorita me va a entender. Es hacer un inventario, es hacer una estimación o estimar algo. Entonces, usted y yo, hermano, tenemos que meditar o pensar en cada una de estas cosas. Pero entonces analicemos
cada una de ellas. Nos quedamos aquí, creo yo, pero hay muchas más cosas que decir acerca de la verdad. Cuando ellos llegaron, le dijeron: maestro, sabemos que eres veraz, es decir, que eres verdadero, que hablas con la verdad, que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. Y claro, ahí ya usted sabe, yo se lo leí, que si habrían de pagar esas cosas, pero dice el impuesto, eso es lo que le estaban preguntando, si tenían que dar el impuesto, y entonces el Señor dice, verso 15, pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les dijo: ¿por qué me estáis poniendo a prueba? Traedme un denario para verlo. Mire, qué interesante, porque aquí voy a espigar un poquito más en esto. Una de las cosas es cómo me doy cuenta yo de que estoy pensando en lo verdadero. Porque ese es el análisis que yo quiero que usted y yo hagamos. ¿Cómo me doy cuenta que yo estoy pensando en lo verdadero? Porque eso, el pensar en lo verdadero, me vincula a mí con el Señor, con Dios en su paz. ¿Sí? Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. Entonces quiere decir que en lo verdadero, si yo busco ese pensamiento de verdad continuamente en mi vida, lo que voy a alcanzar es fe. Porque cuando yo oía hoy, creo que José fue el que lo mencionó, que dijo: aumentanos la fe, mientras que ministraba. Pero la pregunta es: ¿cómo se aumenta la fe? Oyendo la palabra es una de las cosas. La prueba también nos aumenta la fe. Pero ahora me doy cuenta que pensando en lo verdadero, entonces también se nos aumenta la fe. Porque el hecho de pensarlo, el hecho de hacer el hecho de meditarlo, el hecho de darme cuenta que me hace falta quizá en algún determinado momento, me da la capacidad de decir: yo lo necesito. Y eso me enciende para ir a buscarlo, para ir y obtenerlo, para que entonces mi vida y mis pensamientos primero, se transformen en pensamientos de verdad. Una vez que se transformaron en pensamientos de verdad, entonces mi ser entero se empieza a transformar en verdad. No sé si soy claro en lo que le digo, se lo voy a volver a poner así. Mire, digamos, usted, bueno, yo lo voy a poner conmigo. Yo me doy cuenta que estoy unas 20 libras fuera de la voluntad del Señor. ¿Sí? Conmigo mismo. Entonces, de repente empecé a meditar y dije: oh, no, no es posible que yo esté así, si tan atlético que era. Cuando me conoció mi esposa, ¿va? Ella vio cómo agarré un tiburón para... Nada, es cierto. Hermano, a mí me encantaba todos los días. Yo era de agarrar, claro, estudiaba, trabajaba y todo lo demás, pero yo todos los días iba a jugar soccer, iba al gimnasio, iba en la bicicleta, o sea, siempre busqué algo que hacer, iba a la piscina, pero ahí sí que él iba, ¿verdad? Ahora llegó el momento en el que ya no. Se me acabó el impuesto, ¿verdad? Entonces ya no me dieron el IVA. Hermano, y entonces yo llegó un momento en el que empecé a ser muy sedentario en las cosas. Pero hace poco le dije al hermano Jorge: no, ya no puedo estar así. Hágame el favor, oblígueme a ir. Sí, me dijo, con mucho gusto. Vamos. Y aunque todavía estamos ahí tratando de perder libras, ¿verdad? Aunque uno las pierde 400 gramos y en la tarde se atasca 800, ¿verdad? Pero bueno, estamos haciendo el intento. El asunto es que, hermano, les dije: no es posible. Tengo que empezar a hacer algo, porque esto me está afectando. Así que, pues ahora ya empecé, al menos a caminar por lo pronto. Hermano Jorge ya corre, pero yo camino, ¿verdad? Ahí voy caminando.
me voy caminando. ¿Por qué le digo esto? Porque conforme vayan pasando los días, primero lo tuve que pensar y decir, no, yo no puedo estar así. Tomé una decisión entonces después de mi pensamiento y me voy. Y tengo todavía una ventaja. Yo espero después de que mi hija termine de estudiar que no se me van a quitar las ganas, ¿verdad? Porque pues hay que ir a dejarla. Entonces precisamente estudia atrás de donde vamos a caminar. Entonces me obliga a ir. Y vamos. Entonces dije yo, no, ya, tomé una decisión y le dije, este día empezamos. Y gracias a Dios, ahí está, ahí llegué, hermano. Y empezamos. Pero ¿qué le quiero decir con esto? En mi mente tuve que tener un pensamiento, tuve que tener una decisión. Y poco a poco entonces aquello que yo tengo en mente se va a ir reflejando en mí. Cuando usted sienta y yo también, bueno, cuando usted vea, porque el que lo siente soy yo, se me va a quitar la panza, mi salud va a ser restablecida, mis pensamientos van a ser más claros porque se oxigena el cerebro, ¿verdad? Y uno se vuelve un poco más activo. Pero eso es el resultado de haber llegado a pensar algo. No es que me vaya a ver más atlético, no, sino que quiero estar saludable. ¿Sí? Ahora, si usted se quiere ver atlético, dele, ¿verdad? Pero de todas maneras tuvo que desarrollar un pensamiento en su mente. Entonces, el que quiere un pensamiento de verdad, ¿cómo va a terminar? Siendo verdadero. Siendo verdadero. Entonces ya cuando de repente llegue usted a su trabajo tarde, ¿verdad? Y le diga al jefe, ¿qué pasó? Es que fíjese que me levanté tarde. ¿Cuándo yo haber dicho eso? Ya me até a todos mis abuelos, ya se me poncharon todas las llantas. Pero como se volvió su pensamiento verdadero, entonces ahora es fácil hablar la verdad. Y eso era lo que pasaba con el Señor Jesús. Como Él era verdad, entonces sus juicios eran verdaderos. Su forma de hablar era verdadera. Y aquí lo reconocen, aunque eran fariseos, pero lo reconocían. Y mire, a pesar de que lo estaban queriendo tentar. Pero entonces veo aquí varias cositas. Primero, que él no buscaba el favor de nadie. El que habla con la verdad, el que piensa en lo verdadero, no anda buscando que le aplaudan todas sus cosas. El que es verdadero, hermano, él hace las cosas sin esperar nada de nadie. Sin que lo aplaudan, sin que digan, wow, Jay, arriba, no. No es así. Él lo hace porque esa es su forma, ese es su pensamiento de hablar verdad, de conducirse con verdad, de hacer las cosas con verdad. Entonces no busca el favor de nadie, porque eres imparcial. ¿Cómo se vuelve alguien que está pensando en lo verdadero? Imparcial en sus juicios. ¿Sabe qué es una imparcialidad? Quiere decir, la imparcialidad, así en pocas palabras, o de la manera un poquito más clara de decirlo, es que cuando se presenta alguien para juicio, para decir algo, lo voy a poner de esta manera, quiere decir que en una balanza no se va ni para la izquierda ni para la derecha, sino que es equilibrado. Por ejemplo, si digamos yo aquí, pues gracias al Señor amo a todos, ¿verdad? Que todos me amen a mí, saber, ¿verdad? Pero yo sí lo amo a usted. Pero obviamente mi comunión con algunos es un poquito más estrecha que con otros. Eso no quiere decir que no lo ame. Si usted se quiere acercar conmigo, también yo me voy a acercar con usted. Amén. Bueno, pero supongamos que de los que menos haya una relación de comunicación, porque comunión tenemos, de comunicación, tenga, y llega otro que sí la tiene conmigo, si yo estoy pensando en lo verdadero,
entonces lo que en ese momento mi juicio tiene que ser imparcial. Porque este está diciendo una cosa, este está diciendo otra. ¿Sabe qué? Voy a quitar ese ejemplo. Voy a poner un ejemplo de la Biblia. Salomón. ¿Qué llegaron a decirle? Mira que lo que pasa es que ahorita en este tiempo que hay hambre, así que convenimos en que hoy nos comíamos el de ella, ¿verdad? Hijo a la plancha y mañana hijo asado, ¿verdad? Y así que ya nos comimos el de ella. Ya solo falta este otro. Pero el asunto está en que ella, ¿cómo? No, que lo había ahogado, ¿va? Esa era la cosa. Que lo había ahogado. Entonces amaneció muerto. Y lo llevaron ante Salomón. Y le dijeron, bueno, ahora, pues, este es mi hijo, dijo la que no era. Y llegó Salomón y dijo, bueno, como hay tanta legata aquí con las señoras, entonces mejor uno de los escuderos saquen una espada, pártanla a la mitad y denle la mitad a cada uno, así que los dos van a estar muertos, ¿verdad? Y ya les hicimos el favor, más fácil pelar a este que está a la mitad. Entonces, la que era mamá se evidenció. Porque la que se le había muerto su hijo, hermano, esa dijo, qué bueno, que se muera también porque se murió el mío. Que lo maten ahora. Pero la que era mamá dijo, no. ¿Saben qué? Dénselo a ella. Porque aunque esté con ella, alejado de mí, lo voy a ver vivo. Ese era el pensamiento. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Salomón? Esa es la mamá. Pero ¿cómo llegó eso? ¿O por qué lo estaba diciendo? Porque entonces fue un juicio imparcial. Es decir, no se inclinó por una ni por otra, sino que puso una balanza. Entonces, cuando usted, oigan, y yo pensamos en lo verdadero, siempre vamos a terminar poniendo una balanza, un equilibrio en todo lo que hacemos. Y usted dirá, pero en todo, sí, en todo, empezando en la casa. ¿Usted es justo en la casa? ¿Usted es equilibrado en la casa? Fíjese que su silencio me intriga. Pero los que tenemos 2 hijos o más, hermano, qué difícil cuando nuestros hijos llegan a decirnos, es que me hizo. Y el otro, es que me dijo. Si son 3, es que los 2 hicieron, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, ¿qué hacemos pues? Porque no es fácil. En mi caso yo he resuelto hacer algo. Tal vez le puede servir. Tal vez tampoco es lo más imparcial, ¿verdad? Pero yo les he dicho, una queja de cualquiera de los 2 y a los 2 les suena. No he tenido quejas. Pero ven, volvamos a esto. Somos imparciales nosotros, hermano. Somos equilibrados. ¿Es usted de los que llega a un lugar y se sienta con los suyos y usted pide el plato de $50, ¿verdad? Y a los demás de a 10 pesos. Eso no es ser verdadero. Eso no es pensar en la verdad. Eso es pensar en mí mismo. Allá la señora, hermano, que a veces mi esposa me bromea, ¿va? Me dice, pero si vos tenés un montón de zapatos, pero si vos también, le digo, pero los míos son de a 10 pesos. Le digo, ¿será? Pero hermano, ¿no será que nosotros no somos imparciales en eso? Usted si se vaya a X lugar, ¿verdad? Donde los zapatos valen de 50 pesos para arriba. Y a sus hijos en la segunda se los va a comprar. En el Goodwill, mi amor, en el Goodwill.
Solo porque quitaron aquel, ¿cómo se llama? El Payless, ¿verdad? Bien que lo conoce, ¿verdad? En todo lo verdadero. En lo verdadero. Pensemos en lo verdadero y nos vamos a volver equilibrados para todas las cosas. Para todas las cosas. ¿Sabe qué? Mire, qué extraordinario cuando el Señor, porque el Señor amaba a Pedro, ¿verdad? Y a todos sus discípulos. Pero qué lindo, hermano, el equilibrio del Señor y qué templanza también, ¿verdad? Porque cuando Pedro lo agarra y le dice, Señor, ¿qué tal cosa no te contesta? Apártate de mí, Satanás. Y tú, Pedro, deja de estar pensando en las cosas de los hombres. Se requiere equilibrio para decir eso, hermano. Porque se imagina usted que un día venga usted y me diga algo a mí y yo le digo una cosa así, se va de la iglesia. A decir, ¿qué le pasa? Está loco. Pero el Señor tenía, como era la verdad, en lo verdadero está el equilibrio de nuestra vida. Digamos, que no busque el favor porque eres imparcial. Y enseñas el camino de Dios con verdad. Enseñamos nosotros el camino de Dios con verdad a otros. Mire, yo tengo testimonio de algunos hermanos que están aquí, que otro hermano los invitó y se quedaron porque ese hermano que los invitó tiene un buen testimonio para con ellos. Entonces ese piensa en la verdad, porque ese enseña el camino de Dios con verdad. Pero también he visto en otros lados que la gente llega, el que lo invitó, para empezar, ni se apareció, ¿verdad? Y le empieza a conocer un montón de cosas, de defectos. Entonces sencillamente mejor se va, porque no enseñó el camino de Dios con verdad. ¿Usted y yo lo enseñamos con verdad? ¿O solo somos pico del oro? ¿Mm? Solo lengua, solo hablar. Dios por aquí, Dios por allá, Dios por acullá, y nuestra vida deja mucho que desear. Entonces es una cuestión de testimonio. ¿Qué nos da el pensar en la verdad? En un buen testimonio para nuestra vida. Fallamos, pastor. Amén. Yo no digo que no, pero por eso nos dice el apóstol Pablo, en esto pensad, en esto pensad, en esto pensad, en esto haga usted un inventario. Si mañana le hace falta, entonces hay que volver a reabastecer, eso que nos hace falta. Amén. Ok, pero ¿qué más? Mire, entonces aquí me había quedado, ¿va? Y ya no avancé otra vez. Mire, el que piensa en la verdad o en lo verdadero se da cuenta de la hipocresía de otros. Porque el Señor eso le pasó. Y dándose cuenta, verso, ¿qué es? 15, ¿verdad? Y él dándose cuenta de su hipocresía les dijo, ¿por qué me tientan? Entonces usted y yo cuando empezamos a pensar en lo verdadero, nos vamos a dar cuenta de la hipocresía de otros. Claro, no para acusarlos, ni para ponerlos, pues, ¿cómo se dice? Como para avergonzarlos, gracias, sí. Como para avergonzarlos, no, sino para hacer que sus corazones mediten en lo que están haciendo. Porque el Señor, mire, la intención del Señor Jesús, yo puedo ver que no era poner en mal a los fariseos, aunque siempre los dejó en mal porque eran hipócritas. Nunca tuvieron nada que decir, siempre salían, hermano, así todos, ¿verdad? Porque el Señor les decía lo que tenían que hacer, como era el equilibrado. Entonces, el que piensa en la verdad va a darse cuenta de la hipocresía de los demás. Luego, volver al pensamiento de la verdad es volver a la verdad de la palabra. Pero Juan 8:32 dice algo que usted se sabe. ¿Ah? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sí? ¿A quién les hablaba el Señor Jesús? ¿A quién les hablaba el Señor Jesús en ese momento? ¿Alguien se recuerda?
No. Bueno, entonces ahí va a leerlo, pero se lo voy a contar. El Señor estuvo hablando al pueblo de Israel. Muchos creyeron en Él en ese momento y se acercaron y empezaron a caminar con Él. Entonces, mientras el Señor iba caminando, les iba enseñando y les iba diciendo hasta que llegó a ese verso 32. Y les dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces ahí ellos se encendieron, porque relincharon y dijeron, jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces, mire, la verdad, el que tiene un pensamiento de verdad, primero que nada, es libre. Es libre, pero no estamos hablando de una libertad externa solamente, que sería lo óptimo, ¿verdad? Tener las dos cosas, la interna y la externa. Pero, por ejemplo, hay gente que está en la cárcel y es libre. Yo tuve la oportunidad de ir por mucho tiempo a visitar las cárceles. A la cárcel iba a decir yo, pero no, sino a visitarlas. Entonces, hermano, yo miraba, yo vi gente que verdaderamente era libre, que predicaba, pero predicaba como que fuera un invitado de afuera, estando ahí preso. Y hablaba de las cosas de Dios, predicaba de las cosas de Dios. Entonces empecé a entender, o más bien ahora empecé a entender, ¿verdad? Que ellos sí estaban en una verdadera libertad. Porque su interior podía decir, yo soy libre, aunque esté tras de estas rejas, pero hoy sí encontré la libertad. Pero ¿sabe qué? Le pongo ese ejemplo, ¿sabe por qué? Porque lo más terrible es encontrar dentro de las iglesias cristianos que están libres en locomoción, están libres porque pueden venir y moverse para su trabajo, para la escuela, para acá, pero adentro tienen unas cárceles, hermano. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que se ponen en el plano de estos, que dicen, yo jamás he sido esclavo. ¿Qué pasa con esa gente que dice, yo jamás he sido esclavo? No reconoce su condición, pero ¿sabe qué es lo que me da entonces a mí a entender? Que ese no piensa en la verdad. Quiere decir que lo que oye de la escritura, como oír llover, hermano. Llega a la iglesia, se sienta, pero él está pensando en si dejó desamarrado al chucho, en qué va a ir a comer después, en que si mañana le van a dar trabajo, en que si, qué sé yo, en cualquier otra cosa, pero la palabra la desechó. Y eso es un gran peligro, ¿sabe por qué? Porque desechar la palabra es desechar a Cristo. Desechar la palabra es no poner en ello fe. Y recuérdense que eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El Señor dijo, estas cosas quedaron escritas para vosotros a fin de que toméis ejemplo, porque estos no le pusieron fe. Entonces, vuelvo otra vez a lo que se ministraba hace un momento. Señor, queremos fe. Póngale atención a la palabra. Pongámosle atención a la palabra. Busquemos, no digamos, yo estoy bien así como estoy. Mientras que usted y yo, hermano, estemos en este cuerpo de bajeza, en este cuerpo limitado, en estas cosas que nos están invadiendo muchas veces la mente y tengamos actitudes y situaciones, hermano, que no van conforme a la palabra, nosotros necesitamos libertad en nuestra vida. Necesitamos ser libres en nuestra vida. Y conoceréis la verdad. Entonces, ¿cómo sé yo que yo estoy pensando en la verdad? Cuando yo empiezo a ser libre de aquellas cosas que me ataban quizá al pasado, que me ataban a cosas que no estaban bien delante del Señor. Y cuando yo no me resisto delante del Señor, delante de su presencia, y puedo reconocer que necesito a Cristo. Pero el que no reconoce que necesita al Señor, el que no reconoce que no necesita una administración en un momento determinado, hermano, perdóneme, pero ese está rechazando la palabra. Y por eso vive como vive. Y está como está. Está libre en su locomoción, pero por dentro. Es un cristiano que tiene las mismas dificultades todos los años, haya o no haya pandemia.
tiene las mismas dificultades. Tiene las mismas broncas en su casa, como dijeron los argentinos, de hace 10, 15 años. Entonces quiere decir que por dentro, hermano, está atado. Por dentro está encarcelado. Perdóneme, yo entiendo que a veces lo que le digo, hermano, quizás no es de la manera más sublime que usted quisiera escucharlo, pero es que tenemos que acercarnos a la verdad. No podemos vivir como estamos, hermano. Tenemos que entender que la verdad nos va a llevar a nosotros a la verdadera libertad. La verdadera libertad de la verdad viene cuando el Espíritu nos lo revela a nosotros. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que muchas veces el Espíritu nos habla y nosotros hacemos todo lo contrario de lo que el Espíritu nos dijo. Si el Espíritu le dijo a usted, no vayas por ahí, allá va. Y como dijo alguien, y cuando se trompieza, ¿verdad? Porque se pegó en toda la, ¿verdad? Usted lo dijo, no lo dije yo. Señor, ¿pero por qué? Porque te dije que no, te revelé, te dije que esa no era la manera, no era la forma, no era así que tenías que resolver esas cosas. Era de otra manera, era en otra instancia. Es más, no era ni siquiera en este tiempo. Tenías que esperarte unos días. Que tu mujer, por eso ahora tenés el gran chichón ahí, porque te pegó, porque no era el momento de resolverlo. Ella estaba furiosa. Por eso te dio con el sartén. Cosas, hermano, que nosotros tenemos que entender. ¿Cómo tengo yo la verdad en mi vida? Así, cuando yo obedezco. Cuando yo soy libre por fuera y libre por dentro. El que piensa en la verdad o se ejercita en ella son los que dan testimonio y no de sí mismo. Juan 5, 31 y 32, tal vez si alguien lo puede buscar, se lo voy a agradecer que lo leamos. Y también Juan 6, 55. Vale, hermano, mire, perdone que es tan necesario y tan fascinante, ¿va? Realmente que nosotros podamos entender la verdad. La verdad no solo es decir, tengo la palabra. Sí, pero la pregunta es, ¿y qué hace con la palabra? ¿Qué hacemos con la palabra? ¿Es solo un conocimiento aquí, en la cabeza? Porque si solo es un conocimiento en la cabeza, perdóneme, hermano, pero entonces simplemente nos volvemos fariseos. Los fariseos sabían de Biblia. Fíjese que, mire, en el momento en el que Nicodemo le llega a decir al Señor, sabemos que tú vienes de Dios. ¿A quiénes se refería? A él y a los otros, ¿qué eran? 69, ¿verdad? Del Sanedrín. O sea que todos los otros también lo sabían, pero no reconocían que estaban encarcelados. No querían la verdad. Tenían la verdad, pero no practicaban la verdad. Usted y yo pueda que tengamos la verdad, pero no hemos hecho un inventario de dónde está la verdad. Si lo tenemos solo aquí en esta cabecita, perdónenme, ahí se puede olvidar. Pero cuando nosotros permitimos que el Espíritu trabaje en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro interior, las cosas cambian. ¿Lo tiene? Léelo, por favor. Juan 6, 55. Uh-huh. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Leo uno antes? Ok, esta es verdadera comida y verdadera bebida. ¿Qué cosa? La Santa Cena, el pan y el vino. Esto es verdadera comida y esto es verdadera bebida. Yo le voy a hacer a usted una observación. Si esto es una gracias. Si esto es una verdadera comida y si esto es una verdadera bebida, ¿a dónde nos tendría que conducir? A la verdad, a la liberación de nuestras vidas. Si usted y yo tenemos una problemática, el acercarnos a la mesa tendría que llevarnos a nosotros a la liberación de nuestra vida, a la libertad de nuestra vida.
Pero usted y yo muchas veces, hermano, bueno, no usted y yo, pues la persona que no, que sigue en lo mismo, ¿sabe qué? Entonces quiere decir que la Santa Cena solo la toma como un ritual. Y muchas veces es así como para llorar nada más, ¿verdad? Como para decir, bueno, ya fui a pedir perdón, pero ¿por qué volví a caer en lo mismo? No es una cosa del que reza y peca empata, hermano. No, no. Es una cosa de que, ok, yo vengo, confieso mis pecados, pero me aparto para alcanzar misericordia. Si yo tengo una situación con alguien y tengo que arreglarla, arréglela. Pero, oiga bien, arréglela. Arreglar algo no es dejar ahí como que alguien le pusiera un tape a aquel hoyo que está allá, que por cierto ahí lo vamos a arreglar. Pero si alguien viene y le pone un tape ahí, al cabo del tiempo se le acaba el glue que tiene y se va a caer y va a volver otra. El hoyo siempre está ahí. Pero si alguien viene, lo pone así bien cuadradito, bonito, lo parcha bien, entonces sí se reparó. Cuando nosotros venimos a la Santa Cena no es una cuestión de echarle ahí un algo, ¿verdad? Por eso dice el apóstol Pablo, cada uno examínese a sí mismo. En el Antiguo Testamento pasaba que había sangre, pero esa sangre solo era un pasón nada más. Pero en el Nuevo Testamento, cuando el Señor entregó su sangre, entonces esa sangre ya no es solo para borrar nada, o para cubrir, sino para borrar por completo nuestros pecados. Entonces, cuando usted y yo nos acerquemos a la mesa, tenga en cuenta que esto es verdadera comida. Que esto sí nos limpia, que esto sí nos lava, que esto sí nos purifica. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que si nosotros no permitimos, no hacemos fe, otra vez vuelvo a eso, si nosotros no ponemos esa fe en aquello y permitimos que el Espíritu trabaje, lo único que estamos haciendo es pisoteando la sangre del Cordero. Y dice que para eso hay una horrenda expectación de juicio, no hay nada más que hacer. Entonces tengamos cuidado, acerquémonos. El que piensa en la verdad, entonces ese continuamente va a llegar y va a decir, hoy es una oportunidad más para liberarme de algo más, para limpiarme de algo más, para hacer cada vez más fuerte mi unión con el Señor Jesús a través de su sangre y de su cuerpo. Es una circuncisión más que está pasando en mi ser entero, porque a través del cuerpo de Cristo nosotros fuimos circuncidados, dice la palabra. Entonces voy a ir concluyendo, porque veo que algunos ya me están llamando. El que piensa en lo verdadero sabe de dónde viene y a dónde va. Es decir, que tiene la seguridad de su procedencia y de su retorno. Juan 8:13 al 14, si alguien lo tiene, por favor me puede ayudar. Y por último, la unción de Dios sobre uno y la permanencia en el Señor muestran la verdad en el pensamiento. Primera de Juan 2:27, si alguien también lo puede tener, por favor, se lo voy a agradecer. Primera de Juan 2:27 y el anterior es Juan 8:13 y 14. Leámoslo, por favor. Amén. Juan 8:13 dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Amén. Entonces, dése cuenta, ¿cuál era la seguridad? ¿Sabe que el que piensa en lo verdadero, sabe que tiene seguridad de dónde viene y a dónde va? Entonces, por ejemplo, si lo quieren asustar, como dicen por ahí, con el petate del muerto, ¿verdad? No sé cómo se puede decir eso en inglés, ¿verdad? Se espantan con el petate del muerto. Bueno, ahí inventátelo entonces. Pero ¿qué quiero decirle con esto?
hermano, perdóneme, pero yo entiendo, yo no estoy diciendo que no está esta situación, pero ¿sabe de qué más se muere la gente? Del miedo, del miedo. El miedo los invade y se mueren. Yo no digo que no se mueran del cobicho, estoy hablando de que la gente se muere más de miedo. ¿Sabe por qué? Porque muchos, incluyendo, bueno, los que no conocen del Señor, pues ni modo, ¿verdad? Pero como cristianos, hermanos, nosotros tenemos que tener seguridad de dónde venimos y a dónde vamos. Además, eso implica en nuestra vida que aún enfermos, venga lo que venga para nosotros, tenemos que tener en cuenta cuándo es nuestra hora y nuestro tiempo. Porque el que sabe de dónde viene, sabe quién lo envió, sabe también cuándo es su hora y cuándo no es su hora. Porque el Señor Jesús, eso fue lo que dijo. ¿Se recuerda cuando lo quisieron ir a tirar entre todos allá, a despeñar? ¿Qué pasó? Dice la Biblia que Él pasó en medio de todos. Yo no sé qué pasó ahí, ¿verdad? Si todos se cegaron, si se frizaron, lo que usted quiera, pero Él pasó en medio. ¿Sabe por qué? Porque no era su hora. Pero cuando era su hora, Pedro sacó su espada y tiró el primer espadazo y le dijo, no, guárdala porque ahora sí es la hora. Este es el momento. Entonces, el que piensa en lo verdadero, ¿sabe qué? Sabe cuándo es su hora. Sabe de dónde viene y sabe a dónde va. Sabe que viene de la casa del Padre, pero con seguridad sabe que vuelve a la casa del Padre. No tiene temor, no tiene miedo. Y eso es lo que el Señor les hablaba a sus discípulos. No teman, no teman, no tengan temor. Y se los tuvo que repetir. Donde yo esté, ustedes van a estar. Yo voy de regreso al Padre. Voy a ir a terminar las casas para ustedes. Porque entonces donde yo estoy, ahí van a estar ustedes conmigo. No tengan temor. Van a decir mal de ustedes, los van a maltratar, van a vituperarlos, van a matarlos algunos de ustedes, los van a meter en tribulación, pero eso sí, yo voy a estar con ustedes. Y al final de todo, van a regresar a la casa del Padre donde yo les tengo a ustedes morada. Si no fuera así, no se los dijera. Pero Él lo dijo. Entonces el que piensa en la verdad, el que tiene la verdad, hermano, el que está pensando continuamente en la verdad, piensa en de dónde viene y a dónde va. Usted y yo tenemos que tener la seguridad de que volvemos a la casa del Padre. Sí, por eso el apóstol Pablo lo dijo claramente. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, de Él somos. ¿Qué tenía? Seguridad, caminaba en la verdad, pensando en lo verdadero. Y terminemos, por favor. Primera de Juan 2:27, quien lo tenga. Amén. Leamos. Primera de Juan 2:27 dice: ¿Sí? Pero ustedes tienen el Espíritu Santo, con el que Jesucristo los ha consagrado, y no necesitan que nadie más les enseñe, porque el Espíritu que Él les ha dado los instruye acerca de todas las cosas, y sus enseñanzas son verdaderas y no mentiras. Permanezcan unidos a Cristo conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a permanecer en la verdad que es Cristo? Que es Cristo, conforme a la verdad del pensamiento del Espíritu. Él es el que ha derramado unción sobre nosotros. La unción, entonces, ¿para qué sirve? No para tirar el saco y que la gente se caiga, sino que para lo que sirve es para mantenerme unido al pensamiento de la verdad en Cristo, la revelación de Dios para mi vida, a fin de que yo me mantenga entonces en la verdad que es Él y permanecer ahí. Y así entonces yo estoy pensando en lo verdadero. Póngase de pie, por favor, en esta hora y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Yo creo que el Señor ha hecho lo que Él tenía en su corazón hacer en medio de nosotros. Y yo solo quiero orar por usted para que entonces pensemos en la verdad, que nos mantengamos pensando en la verdad. ¿Me acompaña? Oramos y luego nos vamos con esa paz y con esa seguridad de dónde venimos y hacia dónde vamos. Padre nuestro que estás en el cielo,
Papá, muchas gracias, amado nuestro, por tu palabra, por la verdad, Señor, que eres tú. Gracias por la seguridad que imprimes a través de tu Santo Espíritu en la revelación de la palabra, Señor. Gracias por la unción derramada sobre nuestras vidas que nos da luz, tal, Señor, como lo ministraban hace un momento algunos de mis hermanos. Donde está la unción, donde está el aceite, donde está esa revelación del Espíritu por la palabra, ahí es donde viene sobre nosotros precisamente el estar unidos a la verdad. Y una vez que nosotros estamos unidos a la verdad, el Dios de paz está con nosotros y nos asegura verle y nos asegura llevarnos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Pon esta palabra y séllala, por favor, en nuestros corazones, y que cada día entonces podamos vivir nosotros, Señor, entendiendo por la palabra nuestra libertad, Señor, por el Espíritu, Señor, afianzándonos en la fe y pensando en todo lo que es verdadero. Padre, gracias. Llévanos con paz, llévanos con bendición, Señor, a nuestras casas. Y que nuestra semana sea una semana llena de tu gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya.